Pues nos da mucho gusto haber estado por aquí en la región de Choix. El objetivo de esta visita, como ustedes saben, es que en este caso el coordinador territorial, el doctor Anatolio, viviera su primera experiencia de estudio y tutoría. Igual su servidor pues aprovechó para también enriquecer el catálogo, porque yo les comentaba que tengo de otros campos formativos más de una unidad, pero en el caso de ciencias sociales me falta. Es la primera unidad que estudio de ciencias sociales. Pero el hecho de que abramos este espacio es para que podamos nosotros compartir, especialmente ustedes, Gaby y Kimberly, que fueron nuestras tutoras, que puedan compartir cómo es que fue su experiencia. No tenemos un guión, o sea, no hay preguntas, sino simplemente que podamos nosotros expresar lo que auténticamente vivimos en esta experiencia. Hemos conversado, o sea, hemos conversado en un momento que no estábamos grabando, hemos platicado sobre el tema y hemos dicho cosas interesantes, y qué mejor que pueda quedar memoria, en este caso en video, de esta que considero una grata experiencia. Entonces, Kimberly, platícanos un poquito, tú desde que supiste que el doctor Anatolio, el coordinador territorial, iba a ser tu estudiante, qué pensaste, cómo te sentiste, y platícanos un poco de tu experiencia. Ok. Pues yo cuando me dijeron que me iba a tocar tutorar al coordinador territorial, pues me sentí muy nerviosa, la verdad. Creí que no iba a poder, o sea, que no tenía el conocimiento necesario para yo tutorarlo. Pero al momento de iniciar la unidad creo que se fue dando el diálogo y la verdad obtuve demasiados conocimientos, tanto yo como él, como lo estábamos comentando hace un momento. Y pues sí, fue una gran experiencia para mí el haber estado tutorando a una persona que no conocía y que es demasiado importante para nosotros aquí en CONAFE. Y pues nada, me pareció de muy grata experiencia y muchas gracias al doctor por haber estado, pues, que haya sido mi tutorado más bien. Y pues eso es todo. Ok, muy bien, Kimberly, muchas gracias. Y doctor Anatolio, usted en su experiencia como estudiante, o sea, cómo venía? ¿Fue lo que usted esperaba? O platícanos un poquito ahí su Bueno, experiencia. en primer orden, voy a perder mi rol de coordinador territorial. Voy a o pasé a ser parte de un equipo de trabajo en condiciones justas y más equitativas, de que no se estuviera tutorando al coordinador territorial, sino a un elemento más de lo que es el equipo de trabajo de CONAFE. ¿Qué experiencia viví? Algo muy importante es, yo quería confirmar, más allá de esa capacidad y esa habilidad que tiene Kimberly, y por su corta edad, esa capacidad que tiene de exposición y de dialogar en términos en términos con mucho sustento y conocimiento del tema, los medios de comunicación. ¿Por qué escogí este tema de los medios de comunicación? Porque es un tema muy interesante y que está implícito o está explícito en el propio modelo de lo que hace con el modelo ABCD. Es un modelo que hay que revisarlo, hay que conocerlo, y es la parte de interés que yo debo de revisar y aprender más todavía de CONAFE. Por la responsabilidad institucional que tengo, debo de conocer qué es lo que está haciendo la figura educativa, cómo se desarrolla la figura educativa en el proceso CONAFE. La figura educativa en ese rol tan interesante que juega de estar y ser parte operativa de la formación de las niñas, los niños y los jóvenes. Kimberly me demostró que sí tiene oficio, que sí conoce el tema, pero más allá de que conoce el tema, yo quería vivir esa experiencia del eje de la estrategia, lo que es la tutoría, para efecto de formar de manera muy integral a lo que vienen siendo las niñas y los niños, porque la tutoría es una parte de esa formación, más allá de la instrucción,
diaria que viven en el espacio áulico el líder de educación comunitaria, está la parte complementaria de tutorar a los niños, y en este caso el hecho de recibir una tutoría me dio a entender cuáles son mis fortalezas en el tema, pero cuáles son también mis deficiencias. Es decir, la parte más interesante es lo que no conozco o no conocía del tema. Y les voy a decir por qué. Porque en un formato, un protocolo integral que ella desarrolló desde la parte introductoria, la parte de los objetivos, la parte de la clasificación de los medios de comunicación, la parte operativa de cómo opera una de las modalidades, sea la expresión escrita, sea la radio, la televisión, los medios audiovisuales, la propia multimedia. ¿Saben dónde me perdí y no entendía esa parte que era lo que desconocía, pero ya lo conozco? Esa delimitación que hay entre lo que son los medios audiovisuales y lo que es la modalidad también de la multimedia. Es decir, ya entiendo cuál es la diferencia, cuál es la evolución que hay de los medios audiovisuales con lo que viene siendo la multimedia. Esa es una parte. Pero dejemos esa parte que es sencilla en su orden descriptivo y pasemos a lo que realmente me interesaba conocer. ¿Qué es o cómo se da esa relación dialógica entre tutor y tutorado? Es decir, esa relación es una relación en el proceso que me enseñó y aprendí de Kinderly. Es decir, que no es una relación unidireccional, sino es bidireccional. Es decir, hay una relación justa y democrática en el hecho de que no nada más es que el tutor demuestra sus habilidades, uno tiene también la autonomía y la libertad de poder decir, no aparece telégrafo. Es decir, una de las formas de comunicación que se dio prácticamente con el descubrimiento que hizo Samuel Morse, que revolucionó prácticamente la comunicación por allá en el año de 1836, que comentaba ella, debe aparecer también ahí como una opción de comunicación. No sé si en este caso, en lo que viene siendo la radio, pues no aparece ahí esa parte, ¿no? Pero ya sería, vaya, de una manera muy simple, una aportación de mi comentario hacia lo que es el tutor, ¿verdad? Me llevo una grata experiencia, me llevo la experiencia de que tenemos la gran responsabilidad de fortalecer lo que es el modelo CONAFE. Hay avances en ese sentido porque creo que esto va a ir más allá de cómo se está dando el proceso CONAFE. La propuesta del director general de CONAFE, el doctor Cámara y Cervera, Gabriel Cámara y Cervera, nos está demostrando que el sistema CONAFE se va a revolucionar con propuestas que voy a ir más allá todavía de lo que hemos comentado, con la propuesta de las comunidades autogestivas. También con la educación comunitaria para el bienestar. Son dos ejes que se va a ir más allá de esa relación que existe entre lo que es el docente, lo que es el alumno y lo que es la parte subjetiva de contenidos, planes y programas, hacia la integración de la parte de la comunidad, el padre de familia, la madre de familia y la sociedad civil en sí van a ser actores de una responsabilidad que se tiene social con el hecho de fortalecer la educación. Eso yo les podría decir. Mi responsabilidad, sí, ahora entro en el rol de coordinador territorial. Tengo el compromiso de fortalecer la acción que hace tanto el coordinador académico, lo que viene siendo el coordinador regional, el coordinador académico, el supervisor de módulo, el supervisor de zona en la modalidad de educación inicial, educación básica. Tengo la responsabilidad de hacer mucha gestión
para poder atender las necesidades de CONAFE. CONAFE es un proyecto que convence y vaya sin lastimar lo que es el sistema convencional, sin lastimarlo, hace la diferencia, porque la diferencia está en que ustedes, Kimberly, perdón, sí, tienen el compromiso de atender el proceso educativo, y eso estimula, eso nos lleva a la idea de que CONAFE hace la diferencia, porque ustedes están en las comunidades más desprotegidas, de muy alta marginación y rezago social. Eso es lo que me llevo una grata experiencia. Como dijo Kevin, entré nerviosa, pero a mi edad y mi experiencia en esto, yo también entré nervioso. Dije, a ver, si Kimberly no me pone en evidencia en el tema, pero creo que hay que romper con ese prejuicio, y hay que dejarlo por un lado. No, Kimberly, tú y yo estamos en igualdad de circunstancias. Tú eres el tutor, yo soy el tutorado, pero a mí me dicen que tengo el derecho también a la réplica. Sí. Eso es precisamente a lo que en el modelo educativo se hace referencia, especialmente Santiago Rincón, que dice la horizontalidad. Sí. La horizontalidad, que bueno, precisamente ahorita vamos a pasar un poquito ahí con Gaby, porque de eso hablábamos también, no solamente del estudio y tutoría, sino que también hacíamos referencia a la horizontalidad y también al núcleo de la práctica educativa o práctica pedagógica. Pero yo quisiera preguntarle algo, doctor. Contextualizar primero. Sé, porque lo hemos hecho juntos, usted como coordinador territorial y yo como jefe de programas, que hemos participado escuchando muchas conferencias, hemos visto muchos webinars, hemos leído del modelo educativo, pero, o sea, en el caso suyo como coordinador, hasta allí, o sea, ha escuchado y ha leído, pero ahora vivió la experiencia, o sea, ¿puede usted establecer una diferencia entre leerlo, escucharlo y vivirlo? Sí, vamos a tomar un tema reciente en el seminario que nos dio el doctor Rincón Gallardo. O sea, cuando él habla del núcleo pedagógico, Ajá. habla de tres elementos, que es propiamente lo que es el alumno, lo que es el docente y lo que es el contenido. En ese sentido, en la experiencia, aplicado a la experiencia vivida el día de ayer y el día de hoy, pues estuvieron presentes los tres elementos. O sea, estuvo el tutor asumiendo la responsabilidad de coordinar y guiar un tema con los medios de comunicación, y estuvo presente el tutorado, que pudiéramos decir que es la parte del alumno, la analogía, pero también estuvo presente el propio contenido. Cuando se señala que si se modifica alguno de los elementos de ese intercambio, si hay una variación ya en la práctica, debe haber una variación en el otro elemento, debe haber un cambio. Es decir, cuando observamos el libro de texto que tenías sobre la mesa, hay contenidos ahí en esa parte del tema, pero el conocimiento tiene un cambio, tiene una actualidad evolutiva periódica. Antes, los cambios y la evolución, si nosotros nos remitimos a la parte de la revolución industrial que se dio en el siglo XVIII, para los clásicos, David Ricardo, Adam Smith y todos ellos, en Francia y en Inglaterra, las brechas eran muy distantes, 100, 200 años para efecto de los descubrimientos. Eso lo aplico yo al cambio en los planes y programas y en los contenidos. Ahora, antes eran cada 5 años los cambios, ahora los cambios son muy dinámicos, o sea, de 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque se está actualizando el conocimiento. Ahí hay una parte, en esa parte de la figura del contenido en el texto, que se tiene que actualizar. Probablemente al tema
de multimedia se le integre otro elemento más que vaya más allá de la revolución que está sufriendo el internet o algo, una modalidad, ¿verdad? Entonces, aplico yo el núcleo pedagógico en ese sentido. El maestro, vayamos con el otro elemento, en este caso, Kimberly, tiene que estarse actualizando, tiene que estarse a través de lo que viene siendo la acción de formación y capacitación, tiene que estarse actualizando en el tema de lo que es su perfil, su formación, ¿verdad? Y el alumno por consecuencia se tiene que también mostrar un elemento que ha sido muy reiterativo en este tipo de seminarios. Para que haya aprendizaje tiene que haber el interés de esta parte. Ahora me paso yo conmigo mismo con el tutor. Es decir, yo no me puedo quedar a la saga de las exigencias ni de los contenidos ni de lo que viene siendo el formador o en este caso el tutor, ¿verdad? Eso es aplicarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, haciendo referencia a la aplicación de esta serie de elementos que nos han venido dando a través de los seminarios, ¿verdad? Y que prácticamente tienen un aterrizaje y una aplicación a lo que viene siendo CONAFE. Eso es mi comentario. Muy bien. Gaby, ¿nos podrías platicar un poquito de tu experiencia en este estudio y tutoría en particular? Porque pues tú has sido tutora ya también anteriormente aquí con tus compañeros, pero pues reflexionábamos de varios temas allí que a mí me parecieron muy interesantes, pero más que los diga yo me gustaría escuchar tu aportación. Pues la verdad yo sí me sentí bien nerviosa desde un principio, desde que supe que lo iba a tutorar a usted. Me la llevé pensando en que pues a lo mejor usted estaba más por encima de mí y dije yo a lo mejor me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, no lo voy a hacer bien. Y sentía esos nervios, pero ya al momento de que lo miré, ya pues dije, me tocó él, dije yo ya he conversado con él, como le dije a la unidad de recreo, ya habíamos tenido conversación usted y yo. Y dije yo, pues no me debo sentir tan así, dije a lo mejor es como cualquier otro compañero que he tutorado, pero pues de todos modos los nervios ahí estaban. Después ya que empezamos a conversar y ya platicamos, dialogamos y pues sí me dio más confianza. Y ya ayer cuando salimos y ahora entramos ya regresé con más nervios, no sé por qué. Regresé en la mañana, de hecho usted me comentó que venía mucho más nerviosa que ayer. Y pues bueno, sé porque me dijo que ahora íbamos a dialogar más a fondo, a lo mejor tal vez fue eso. Y en la mañana me sentía bien nerviosa, pero pues gracias a Dios después de que dialogamos y me enseñó, platicamos eso sobre el núcleo, ya entendí más como de que éramos más así, de que no era de que usted está por encima de mí, sino que éramos más como compañeros. Sí, pues a mí se me hizo precisamente muy interesante y muy padre esta experiencia, Gaby, porque no tuvimos un diálogo única y exclusivamente sobre el contenido. Y la verdad yo no había visto esto, o sea, no lo había identificado como algo importante y ahora sí lo veo como algo que me parece sumamente interesante. Porque en el caso tanto de ella como yo, hemos sido tutores. Y entonces yo creo que conocemos cada quien desde nuestras experiencias varios elementos, aspectos que cada quien considera que son importantes en la tutoría. Y entonces me parece a mí muy padre y muy enriquecedor que hayamos podido intercambiar experiencias no solo del contenido, sino que también pudimos intercambiar experiencias en relación a las formas en que cada quien tutora, pero algo también que decíamos a manera de conclusión. Pues a ver, yo te comparto lo que es mi experiencia como tutor en relación a lo que yo he hecho, igual me lo compartes tú, pero no en el sentido de que está aquí para esto para que tú lo hagas, o sea, sino, yo le decía, sino para que en este caso lo que tú me comentas sea parte de mi repertorio y lo tenga yo presente y viceversa, y que si en un momento dado consideramos pertinente aplicarlo, pues que podamos hacerlo. Y eso me pareció a mí
pues doblemente productivo porque reitero, o sea, no solamente hablamos de lo que fue el contenido, sino también de experiencias tutoras. No sé si alguna otra cuestión que desees comentar, Kimberly, en relación a tu experiencia, o si tienen alguna pregunta, Rosángela como supervisora de zona o Marilú como coordinadora, que ustedes también, pues de alguna forma fueron parte de todo este proceso. O sea, no sé qué nos podrías opinar tú, Rosángela, de nuestra venida, o cómo se han sentido, qué han observado, qué ha llamado su atención, o algo que les gustaría compartir. Sí, lo platicábamos ayer cuando, ya para retirarnos. Yo estuve visitando algunas de las mesas, entre ellas de manera indirecta también las suyas, para escuchar un poco de qué conversaban, qué hablaban. Estuve por ahí leyendo algunos registros de tutoría de algunas de las figuras y me siento muy complacida de ver esa evolución que han ido llevando en este tiempo de la tutoría pasada a esta, los jóvenes que son tutores, cómo han ido evolucionando en crecimiento y por supuesto muy complacidas con la visita porque ya como lo mencionaba ayer, lo vemos como un halago en el sentido de compartir, o sea, de compartir una experiencia que tienen ustedes desde su visión como jefe de programas y como coordinador, y desde la visión del LEC como figura educativa que se encuentra en comunidad compartiendo con los niños y que a veces se nos pasan ciertos aspectos ya con el trabajo de un poco de campo y de oficina, a veces perdemos ciertos aspectos o los pasamos de largo, y creo que la tutoría nos da esa oportunidad de reconectar con la relación tutora y de entender esa parte ahorita que lo mencionabas de la horizontal. Ajá. Porque cuando comentaba yo con Gaby y Kimberly que las habían elegido para ser tutoras, porque había otros que también grabaron su video, se quedan serias y me miran. Y le digo, es que es normal, como vas a tutorar a cualquier otra figura que ya has tutorado muchísimas, ya han tutorado muchas, tanto en la formación inicial como en la tutoría anterior. Entonces, yo considero que son, y se los he dicho a ellas, excelentes tutoras ambas que tienen las tablas suficientes y las herramientas suficientes para tutorar a cualquier persona, desde un niño hasta un adulto, desde un alumno hasta un coordinador territorial, un jefe de programas, un supervisor, una coordinadora u otro académico, y que en ese sentido no hay un estoy por encima o por abajo de, estamos todos en el mismo piso de aprender. Todos podemos aprender siempre del otro, aunque haya temas de los que algunos quizá conozcamos por X razón más que otros, pero en ese intercambio de ideas o en ese, y lo comentábamos en corto Kimberly y yo ahorita que concluyeron ella y el doctor el estudio, se sentó conmigo a conversar de cómo se había sentido y me dice, es que me sentía muy nerviosa, lo que comentaba ahorita, pero conforme empezamos a conversar me dice, aprendí muchas cosas del doctor y me sentí más segura de lo que estaba haciendo y de lo que estaba conversando con él. Kimberly, y se los comentaba ayer, fue nuestra alumna de secundaria comunitaria en el Vado. Entonces cuando Kimberly llega a la formación inicial y sale el tema que ya fue nuestra alumna, pues ya conocía el modelo educativo ABCD porque le tocó trabajarlo en CONAFE, y le empezamos a preguntar sobre sus experiencias ahora que se integraba como figura educativa, que cómo se sentía, y dice, no, me siento segura, o sea, recibe su primera tutoría ella como estudiante, y a la vuelta dice, sí, me siento segura de ser tutor. Entonces ya hay una observación de ellas como tutoras de ambas, y de muchas otras de las figuras que siento yo que han desarrollado la habilidad de estar en todas las posiciones del modelo educativo, y que en el caso particular de Kimberly y de otras figuras que han sido exalumnos nuestros, es como muy de mucho orgullo darnos cuenta que eso que aprendieron, porque yo se lo cuestionaba, me tocó participar con ella en la práctica de campo, en la formación, y le digo, ¿qué hace la diferencia cuando tú llegas a preparatoria? ¿Qué hace la diferencia entre un joven que va egresado de una secundaria comunitaria y de un joven que va de una secundaria federal o estatal? Porque al final de cuentas conviviste con ellos y fueron tus compañeros de clase. Y le digo, yo siento como maestra de secundaria que fui,
que hay el modelo educativo ABCD hace que el alumno tenga la habilidad de poder entender y desdoblar y desmenuzar cualquier contenido. Entonces, eso diferencia mucho a un alumno que va de una secundaria de CONAFE, que tengo yo ahorita mis exalumnos en tercer grado ya de la preparatoria, y se los cuestiono también cuando hablamos o mensajeamos, y sienten esa seguridad de participar, de levantar la mano, de exponer, de intercambiar ideas sobre un contenido, a diferencia de otro joven que va de una escuela convencional. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay muchas historias de éxito de jóvenes egresados de CONAFE y de que vamos por un camino correcto y que puede haber muchas otras generaciones. En este caso ambas son maestras de secundaria, Gabriela de la Comunidad de las Rastras y Kimberly del último vado, de donde ella egresó, y hoy estudiantes ambas de profesional, y nos damos cuenta que esa historia de vida que ellas tienen puede replicarse en esos otros jóvenes de esas comunidades, que es lo que haría sentirnos más orgullosos como municipio de poder lograr un mayor número de jóvenes profesionistas en todas las comunidades. Que no es, siento yo, es más un privilegio tener una escuela secundaria o primaria o preescolar de CONAFE en la comunidad, porque los padres de familia nos lo han hecho saber en esta época de pandemia, cómo han revalorado el trabajo de los maestros de CONAFE en comunidad. Nos hace sentir muy orgullosos que nos digan eso cuando llegamos a comunidad. Decir, mis respetos para los maestros de CONAFE. Llegar con la playera puesta y que alguien me pregunte en la calle, ¿trabajas en CONAFE? Sí. La verdad, yo pensaba antes esto, pero ahora me he dado cuenta que hacen un gran trabajo los maestros de CONAFE. En esta pandemia, que han estado presentes en comunidad, que han dado seguimiento, que han estado ahí, con sus hijos apoyándolos, los padres de familia han abrazado mucho a la institución y la han valorado más. Y eso hace, pues lógicamente, que nos sintamos orgullosos de ese reconocimiento de los padres de familia, de los alumnos y por supuesto de la visita de ustedes aquí. Muchas gracias, Rosángela. Precisamente esto que sucede contigo, Kimberly, o sea que fuiste estudiante de secundaria, que viviste la experiencia del modelo, es precisamente lo que el CONAFE, de las muchas cosas que el CONAFE está viendo a futuro, porque casos como el tuyo, o sea, ya estamos a un pasito de que sean los docentes del CONAFE, o sea, que esos estudiantes sean los docentes del CONAFE, porque ya van a tener conocimiento y dominio del modelo. Entonces prácticamente es abordar algunos aspectos relacionados con cuestiones logísticas o a lo mejor fortalecimiento en habilidades docentes, pero qué mejor todo lo que ya se ha desarrollado en la práctica tutora, que han vivido ya esa experiencia. Y las necesidades nos van de alguna manera llevando a vivir nuevas experiencias o explorar nuevas experiencias, porque tanto el doctor como yo pues estábamos a la distancia y nos vimos en la necesidad de elegir un tema. Entonces hubo 4 personas que ofertaron de los diferentes campos formativos y aquí sí comentarlo como una experiencia que claro que se puede implementar con todos, porque aquí lo que se hizo fue que se grabaron videos y a partir de los videos nosotros escuchamos la oferta y estuvimos en posibilidades de elegir. Si la tecnología nos lo permite, ¿por qué no cada tutor tener tus videos, o sea, ver la oferta de tus videos en YouTube, en mismo Facebook, en alguna plataforma, y que si alguien, independientemente de dónde se encuentre ubicado, le interesa uno de mis temas, pues que yo se lo pueda tutorar? Entonces cosas como estas nos van llevando cada vez a fortalecer más las tareas que vamos realizando. Marilu, tú como coordinadora académica, ¿algún comentario, apreciación en relación a lo que hemos escuchado o en general a lo que has observado? Sí, pues nos sentimos muy halagados, doctor, de que haya sido su primera visita, su primer acercamiento al modelo en la práctica, Sí. porque creo que nos deja pues, grandes aprendizajes y el voltear la mirada hacia Choice nos da mucho gusto de corazón y decirle que traemos la playera bien puesta del CONAFE para brindar educación a cada una de las comunidades, ayudar a los jóvenes, aportar un poquito de lo que sabemos a cada uno de los niños y estamos puestos aquí en el CONAFE para servirle. Igual, Juan Carlos, somos compañeros de trabajo, siempre lo hemos sido
y te considero pues una gran persona con mucho aprendizaje, jóvenes, que nos pueda dar, que cada día nos pueda dar a conocer algo nuevo. Agradecerles por la visita, de que estén aquí y que no sea la primera visita, sino que sean muchas más para el próximo ciclo y estamos a la orden. Gracias, Marilu. Gracias. Muy bien, Kimberly, ¿tú cómo crees que te iría o cómo te sentirías a futuro en una experiencia parecida? O sea, que tuvieras la posibilidad de tutorar de nuevo al coordinador territorial o a un coordinador académico o al director general o a la directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social. O sea, ¿cómo te sentirías? Y luego también me gustaría escuchar tu opinión, Gaby. Pues creo que con esta experiencia, creo que he mejorado mucho en mis conocimientos. Yo soy muy nerviosa y creo que en esta vez logré dominar un poco más mis nervios. Creo que ya me sentiría más segura en otra ocasión. Creo que ya sabría cómo expresarme, cómo dominar, cómo tutorar, cómo establecer esa relación de diálogo con mi tutor, dependiendo de su posición, si tiene más conocimiento o no, como lo acaban de mencionar. Y pues creo que sí me sentiría más segura. Pues igual yo, con esta experiencia que acabo de tener, y lo estuvimos dialogando usted y yo, pues yo creo que ya lo tomaríamos más como de costumbre y irnos acostumbrando de que lo puedo hacer y somos capaces de hacerlo, no importa en el ámbito que él se encuentre, somos iguales, como estuvieron comentando, y ya pues lo tomaría más de costumbre como con un estudiante mío y tomarlo así, y que esos nervios desaparezcan. Muy bien. Pues no sé, doctor, si a usted le gustaría hacer algún comentario adicional. Me llevo la satisfacción de haberlos conocido a ustedes ambos como tutores. Anoche, después de haber salido de una jornada intensa de trabajo, porque así son las jornadas en CONAFE, de esa dimensión, al llegar a la habitación al hotel, encendí la televisión y observé una entrevista que le hizo en 1984 Ricardo Rocha a Carlos Fuentes y lo vinculo con la experiencia del día de ayer, la comunicación. En el diálogo del modelo CONAFE está implícita la comunicación, o sea, una forma de comunicación de tú a tú o en una colectividad, pero ahí está presente la comunicación. En ese tiempo, Carlos Fuentes ya ha sido un problema presente en la educación de México, presente en ese proceso educativo, que es el lenguaje. Es la forma de comunicarnos, la forma de expresarnos a través de un escrito. Y él lo señalaba, dice, el problema de la educación es un problema de comunicación. Y creo que ese programa de comunicación está presente en el proceso CONAFE a través del diálogo. ¿Y qué es lo que me llevo? ¿Cuál es la satisfacción que me llevo? Precisamente eso que dimensioné, la forma de comunicarse de Kimberly, y en este momento por los comentarios también de tu nombre, David, que tiene una bonita forma de expresarse, muy nítida, muy limpia, muy precisa y clara en su exposición. Eso nos lleva a poder observar que hay una competencia, hay una capacidad y una habilidad en la comunicación. Porque cuando nosotros nos comunicamos, manifestamos o denotamos ahí cuál es la estructura mental que tenemos para comunicarnos con las personas. Y debemos de ser muy, muy cuidadosos en el sentido de poder manifestar esa forma de comunicarnos. La expresión escrita, faltas de ortografía, de la sintaxis, así lo señalaba Carlos Fuentes. Entonces usted tiene esa habilidad que me sorprende. No quiero ser un crítico de la educación convencional, pero yo como académico que he sido durante toda mi vida, al aplicar un examen y expresado en puño y letra, me encuentro jóvenes de profesional con una garrafa falta de ortografía. Entonces, eso denota que el alumno no ha puesto un elemento en práctica que lo señala muy bien el modelo ABCD, el interés del alumno. Pero más
más allá del interés del alumno, la capacidad del docente también para tener su interés en tener una capacitación de acuerdo a las exigencias del a quien forma. Entonces, eso me lleva también, la expresión, la forma de comunicarse. No te noté nervioso, probablemente porque nos cubre el cubrebocas, pero por eso te dije, quiero conocerte. Sí, porque con el cubrebocas no nos conocemos, hay veces que me llevo la sorpresa de decir, discúlpame, es que no te conocí, sí, pero soy yo, ¿verdad? Eso es lo grato. La otra parte, el aderezo que me estoy llevando de esta experiencia, ¿verdad? Insisto, no por el hecho de ser coordinador territorial y quedar bien con ustedes, hay que ser justo en la valoración de las personas, de cualquier proceso. Hay que ser justos y hablar con la transparencia y la verdad, porque si no lo hacemos de esa manera estamos autoengañando y engañando al paciente, ¿verdad? Entonces, esa es la satisfacción que me llevo de ustedes. Bueno, un comentario y una pregunta, doctor. El comentario es en relación les comparto a ustedes que en conversaciones que seguido las tenemos ahí a profundidad el doctor y yo, platicábamos en relación al tema que él iba a elegir, y entonces me decía, yo por mi perfil de historiador y de familiaridad, pues me gustaría estudiar un tema de historia. Y yo le comenté y me lo aceptó muy bien, con toda la apertura. Le dije, yo creo que valdría la pena que buscara elegir un tema en el que usted presente mayor reto. Sí. Y lo tuvo plena apertura y finalmente eligió uno en el que él consideró que tenía... Ahí es donde yo me sentí débil. No es que sea un matemático, ¿no? Pero dije, bueno, las matemáticas se matemáticas, lenguaje matemático, algo así. Dentro del portafolio de la oferta de temas venía el lenguaje matemático y dije, bueno, los medios de comunicación me han atraído porque tiene su complejidad en todo esto. Pero en el momento de la exposición de ella, me dio todos los elementos básicos primeramente para decir cómo se define el concepto o la categoría de comunicación. Bueno, es decir, es el instrumento para efecto de que se realice la interacción social, es verdad, o sea, sea cualquier forma de comunicación, escrita, el audio, o sea, la imagen, es decir, y en eso mostró Kimberly que hay que dar los elementos primeramente básicos para poder trascender a la segunda parte. Es decir, pero un aspecto que debemos de tener presente en todo esto es la legalidad, la objetividad, la confiabilidad que debe mantener la información. Es decir, cuando hablamos nosotros de legalidad, existen normas que regulan la propia comunicación, ¿verdad? Sí existen, o sea, más en los medios masivos de comunicación, de la radio, la televisión, o sea, todo, existen normas. Y es un aspecto que nosotros debemos de tener presente, la legalidad en el uso de la información. La otra parte, en cuanto a la objetividad, claro, debemos ser muy objetivos en lo que comunicamos, que haya confiabilidad en la información que estamos otorgando, ¿verdad? Es decir, una forma de expresarse de Kimberly como líder de educación comunitaria es el hecho de que sus conocimientos sean muy objetivos, que sean confiables. La consistencia pierde el propósito de que ese conocimiento aporte algo al alumno, ¿verdad? Aporte algo. El tutor, en este caso, de la experiencia de vida, es que sea tutor con todo el sustento y ¿cómo les diré? Respaldo para poder ser tutor. El tutor, más allá de los contenidos de la asignatura o del plan y programa, tiene que atender un aspecto muy importante que no hemos mencionado, que es lo extraáulico, es decir, más allá del espacio áulico, el propio tutor tiene que adentrarse y tiene que buscar y percibir qué está pasando con el alumno más allá del aula, es decir, en su propia casa. ¿Qué problemas emocionales, qué problemas que desequilibran
su estatus emocional. Por eso la neurociencia juega un rol muy importante dentro de este proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata aspectos de psicología, trata aspectos emocionales que deben estar presentes en el alumno para que su aprendizaje sea estable, sea que presente las condiciones apropiadas para aprender. Esto suena muy interesante. Ojalá mi carácter de coordinador territorial no me haga apasionarme porque pertenezco a CONAFE, no. Simplemente hay que valorar las cosas en CONAFE, ahora en el sentido de que CONAFE debe de revisar muy bien en cualquier espacio, aquí en la coordinación territorial, en donde esté, revisar muy bien dónde estamos deficientes para poder corregir eso. ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder asumir la responsabilidad de coordinación territorial, de jefe del Departamento de Programas Educativos, el caso de la licenciada Josefa González en el Departamento de Información y Apoyo Logístico, el caso de ustedes como líderes de educación comunitaria, el caso del, qué sé yo, del supervisor de módulo, el supervisor de zona, sí, el coordinador académico, todo eso va junto con pegado, ¿verdad? Creo que sí vamos a avanzar, ¿verdad? Con o sin mi presencia, CONAFE no deja de ser CONAFE y el trabajo lo hacen ustedes. Ustedes están haciendo el trabajo. Si a partir de su experiencia, doctor, le solicito que destaque un aspecto de esa experiencia en estudio y tutoría que tuvo con Kimberly, ¿qué destacaría usted de esa vivencia que tuvo en relación tutora? Que la relación tutora, como se define en CONAFE, tiene que seguirse ejerciendo, tiene que irse perfeccionando, porque es el eje medular de ese proceso, porque lleva implícito y explícito un elemento, que es el diálogo, ¿verdad? Que es el diálogo, y cuando hablamos de diálogo estamos cara a cara, como dicen luego, en la investigación, que cuando alguien hace una investigación, sea profesional, sea científica, usa algunos métodos para realizar una entrevista, y hay una estrategia que dice cara a cara. Sí, cara a cara, para poder conocer directamente los elementos del tema que se esté considerando o que estén sobre la mesa. Eso es lo que destaco, el diálogo. Kimberly lo comentaba hace un momento. Me sentí nerviosa al principio, pero ya en el desarrollo de la tutoría perdí ese nerviosismo porque se dieron las condiciones de comunicación entre ambos. Él, al que tenía enfrente, no mostró resistencia, no en el oír, sino en el escuchar. Escuchar es un elemento que debe estar presente en ese diálogo, porque si no le damos la importancia a lo que se está intercambiando en la comunicación, entonces estamos en una posición de oír y no escuchar. O sea, eso es elemental, ¿no? A tu respuesta, Juan Carlos, te digo que me confirmo que el elemento de dialogar, no nada más en el aula, sino en la familia, es un elemento que resuelve muchos problemas, porque cuando una pareja, en el caso de la familia, no tiene esa comunicación, ese diálogo, pierde la estabilidad, ¿no? Entonces, el diálogo depende en qué espacio lo vas a dimensionar. Si lo dimensionamos aquí, pues debe ser un diálogo de respeto, con libertad, con autonomía, que lleve explícito los valores, ¿verdad? Los valores tienen lo axiológico. Lo axiológico debe estar muy presente en el proceso educativo, porque cuando nosotros hablamos de competencias, que una persona es competente en X rama del conocimiento, estamos hablando de 4 elementos. Lo cognitivo, que debe de tener elementos suficientes en lo que dicen
las propuestas teóricas, en lo que dice el conocimiento científico, eso es lo cognitivo. Pero hay otro elemento que viene siendo lo instrumental, ¿sí? Probablemente entre nosotros únicamente el instrumento que se dio fue la pluma, el cuaderno, pero si ya hubiéramos estado en una entrevista a través de un medio como la computadora o la pantalla, y bueno, ese es lo instrumental, está presente en la competencia. Tiene esa capacidad, esa habilidad de usar los instrumentos para el proceso, bueno, los tiene o no los tiene. Pero hay la otra parte que es muy interesante, es el método. ¿Cuál es mi método? ¿Cuál es mi metodología para efecto de poder hacer una tutoría? Debe haber un método, ¿verdad? Y la cuarta parte de todo esto, para que una persona sea competente en el renglón de las tutorías, es que debe tener una práctica muy sólida sobre los valores, ¿verdad? Soy democrático en esa comunicación con mi tutor, porque si yo le falto al respeto a mi tutorado, entonces mi tutorado se va a levantar y me va a decir muchas gracias, o sea, voy a buscar otro tutor. Como dijo la niña en el video, ¿no? Sí. Dijo, si tienes tanta prisa por tutorar, pues búscate a otro estudiante. Así. Bueno, o sea, puede surgir alguna otra, Sí. pero Hay muchas cosas que decir. pero, o sea, yo ya prácticamente estaría cerrando con usted, doctor, con una pregunta y luego una pregunta también para Gaby y para Kimberly. Para usted preguntarle si considera que es importante que las autoridades educativas, en este caso del CONAFE, ya hablemos de a nivel estatal o a nivel nacional, vivan una experiencia como la que usted acaba de experimentar en esta región de Choice. Mira, a mí me lastima mucho, y me lastima, no voy a ser críticos ni voy a señalar autoridades, pero me es muy lastimoso el hecho, no sé si yo esté en el error de mi percepción, que CONAFE no haya sido valorado como debe de ser CONAFE. Es decir, tuve una comunicación con X funcionario, me dice, CONAFE tiene secundaria. Es que CONAFE es CONAFE, ¿no? Pero me extrañó la pregunta porque se supone que es una parte integrante de la educación y no conozcamos quién es CONAFE. A mí me interesa mucho en esa parte que sí conozca la autoridad educativa más a lo que es CONAFE. Si quiere prestarse, si tiene mucha vocación docente, no se va a prestar, le va a interesar este tipo de eventos, estos tipos de entrevistas que se dan a través de lo que es la tutoría. Claro, cuando no tenemos vocación para un oficio, o no tenemos la pasión para un oficio, eso no sirve. Debes de tener pasión, oficio, interés, el interés que debes manifestar para decir. Yo considero que sí debe de darse ese vínculo a través de un evento tan sencillo. O sea, perder el estatus de que soy el director, o soy el subsecretario, o soy el, qué sé yo, ¿verdad? Perder ese estatus y entrarle en el rol de lo que nos puede enseñar un alumno. Porque un alumno o un docente vive en el proceso y saben dónde están las deficiencias, ¿no? Y pueden ser sujetos que hay que escucharlos. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno. Y la misma pregunta les voy a hacer, bueno, no la misma que al doctor, sino tanto para Gaby como para Kimberly, la misma pregunta. ¿Qué les dirían ustedes a otras figuras educativas que en algún momento se presente la oportunidad de que ellos puedan tutorar, pues digamos alguna autoridad educativa, en este caso del CONAFE, o de otra institución que puede tal vez en un momento ser algún funcionario de la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué les dirían ustedes a esas figuras educativas, compañeros, compañeras de ustedes? ¿Qué les recomendarían? Vamos a suponer que
llega ese momento y que así como estuvieron ustedes les digan, ay, me siento bien nervioso, me siento bien nerviosa. ¿Qué les dirían ustedes después de haber vivido esta experiencia? ¿Qué les dirías, Kimberly? Creo que lo primero que yo le diría es mostrar seguridad ante todo, porque yo, o sea, soy muy nerviosa, pero trato de mostrar esa seguridad de lo que digo es de lo que yo tengo conocimiento y de que es verdad. Primero, es lo que yo siempre digo, tengo que mostrar seguridad de que esa información o eso que yo estoy dialogando con mi compañero, lo que le estoy aportando es válido, que es lo que yo creo que es, y creo que eso es lo que me funciona a mí, mostrar seguridad ante todo. ¿Tú a qué consideras que se puede atribuir la seguridad? O sea, ¿de qué depende que te sientas tú segura como tutora? Más que nada creo que es el interés de contribuir a enseñar, sobre todo. Creo que eso es en lo que yo me baso, a aprender y demostrar. Ok, muchas gracias, Kimberly. ¿Tú qué le dirías, Gaby, a otras figuras educativas? Pues yo en mi caso, si le tocara a una compañera y me llegara y me dijera, estoy bien nerviosa, como cuando yo conversé con algunos compañeros, pues yo les diría, pues yo ya pasé por esa experiencia. Lo primero que tienes que hacer es dejar esos nervios. Sabes perfectamente que tú ya has tutorado a otras personas, es como cualquier otra persona, la puedes tutorar igual, sin importar, y no te fijes tanto en de que es el coordinador territorial o es la supervisora. No, es una persona igual como yo, como tú le iba a decir, vas a tutorar y vas a hacer tu trabajo como igual los has hecho como todos, y te va a funcionar. Y que te igual, como comenta mi compañera Kimberly, que tenga esa seguridad, porque ya ha hablado, ya tutoró ese tema, ya lo tutorado con muchas otras personas, y que sientan esa seguridad. Muy bien, y fíjate, me das gusto y satisfacción escucharte como te escucho, porque si te vieras tú ahorita, precisamente, o sea, con esa seguridad y confianza que ahora te estás expresando. Pues muy bien, yo creo que esta ha sido una muy buena oportunidad de intercambio, de reflexiones, de compartir experiencias, que como lo dije en un principio, vale mucho la pena que quede en memoria, ya sea escrita o en video, porque pues son cosas que valen la pena y que claro que luego pueden ser materia también de análisis y reflexión para otros momentos. Pues agradecerles mucho, Gaby y Kimberly, por haber sido parte importante para nosotros en este proceso. Muchas gracias. De igual manera, gracias, joven. Gracias, gracias, Luz. Sí, gracias. Gracias. Hola. Gracias a ustedes por estar aquí. Juan Gracias Carlos, a ustedes gracias esa por tu experiencia. acompañamiento y nunca he dudado de tu capacidad, el interés que tienes para atender los asuntos de la competencia. Eso, tú eres una persona que ha dejado evidencia, ¿no?, en que sí tienes el interés y la pasión por lo que estás haciendo. El hecho es que estamos aquí, el hecho es de que hay una constante comunicación con todas las figuras y educativas, de igual manera con quienes apoyan la función docente, ya sea el auxiliar de operación, que es elemental, lo que hace el área de la licenciada Josefa González en este sentido. Vamos a seguir trabajando, o sea, hasta donde nos alcance el aire, como dicen luego. Vamos a seguir trabajando. Gracias. Muy bien. Una sugerencia, o sea, profesor Ángel ha abusado de ti, dice, oye, si queremos pastel, hay pastel, queremos tortilla, hay tortilla, pero no aporta nada. Bueno, muchas gracias.